responsabilidad de tener comunión con Dios y los hermanos. El texto base para esta enseñanza se encuentra en 1 de Juan, el capítulo 1 y el capítulo 2 hasta el versículo 11. Existen actualmente algunas tendencias en el cristianismo que se las puede considerar como herejías. Esta palabra viene del concepto de tomar parte de las verdades bíblicas y trastocarlos de acuerdo con fines propios apartados de la verdad. Entre ellos podemos anotar: Jesucristo solo fue un hombre y no es Dios. No se habla de la necesidad del arrepentimiento para el perdón de pecados y ser hijos de Dios. La vida cristiana tiene que ver más con sentirnos bien, ser felices, y la santidad no es relevante. Se da más importancia a ángeles, personajes, muertos, que al único Dios vivo y verdadero, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las cartas universales de Juan fueron asignadas al apóstol amado, Juan, hijo de Zebedeo, por su estilo parecido con el evangelio del mismo nombre. Además, en 2 y 3 de Juan se menciona al anciano como el autor de estas. Sabemos por historia de la Iglesia que muy probablemente fueron escritas en los años de la vejez del discípulo en Éfeso. En esa época, al igual que hoy, existían las personas con sus enseñanzas que desvirtuaban el Evangelio. Estaban los gnósticos, quienes ponían énfasis en el conocimiento esotérico, un conocimiento escondido solo para algunos iniciados o iluminados, y no una palabra que estaba a disposición de todos, para que puedan ser salvos los que se arrepentían al escuchar este mensaje del Evangelio. Otra facción de estos grupos era la de aquellos que negaban que Dios se humanara y defendían el concepto de que Cristo era solo un hombre que en un momento se unía al Espíritu de Dios. Frente a estos conceptos, la carta nos da verdades para estar claros el día de hoy. En primer lugar, Dios nos ha dado comunión y vida eterna con Él. Leamos 1 de Juan 1, del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando se conoce a Cristo, se tiene una experiencia salvífica que no queda solo en una decisión. Nuestra vida ahora es eterna. Tenemos su presencia en nuestro corazón. El pecado ha sido perdonado y poseemos las herramientas para decir quién es el Señor y lo que hace en nosotros. En Hechos capítulo 4, los versículos 18 al 20, vemos lo que los discípulos respondieron frente a las amenazas de quienes no querían que predicaran acerca de Jesucristo. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Algunas preguntas para que compartas en tu grupo. ¿Qué experiencia vivida te gusta compartir con los demás? ¿Por qué crees que Juan podía y quería hablar de Cristo, compartir de Cristo? ¿Qué te haría falta para decir quién es Jesús a tus amigos, colaboradores y familiares? Gracias a esta nueva vida, ahora gozamos de comunión con Dios y los hermanos. Esto es un mismo sentir de afecto, obediencia amorosa y compromiso, tanto con su iglesia como con el Señor. En segundo lugar, al leer esta carta, este capítulo 1,
podemos reconocer el pecado y a Cristo como Salvador. Es evidencia de comunión con Dios. Sí, el reconocer el pecado tiene que ver con la comunión que yo tengo con mi Señor. Leamos Juan 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 2. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Luego de mencionar que Dios nos da vida a través de su Hijo Jesucristo, Juan nos dice que para mantener la comunión es importante caminar en la luz, porque Dios es luz. Recordemos que guió a su pueblo con una columna de fuego. Él mismo creó la luz según lo relata Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4. Las implicaciones de la luz son pureza, verdad y comunión con Dios. Esta comunión se afecta cuando pecamos o andamos en la oscuridad, pero podemos ser limpios de nuestra maldad si nos arrepentimos y decimos claramente nuestro pecado. Gracias a que Cristo es el intermediario o sacerdote perfecto que se entregó por nosotros, según lo afirma Hebreos capítulo 7, los versículos 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El Señor Jesús también habló de la limpieza de nuestro ser debido a la comunión, a su presencia en nuestra vida y a su perdón. Así lo demostró en la última cena cuando lavó los pies de sus discípulos. Leamos Juan 13 del 4 al 10. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Los cristianos estamos limpios o lavados. Ya no somos esclavos del pecado. Ocasionalmente, mientras caminamos por la vida caemos, pero si somos y humildes para buscar el perdón, el Señor limpia nuestros pies y nuestro andar. En caso de pecar, Juan habla de que tenemos un abogado. La palabra usada viene del griego parakletos, ayudador. Nuestro Señor Jesucristo no solo que intercede por nosotros, sino que también es el pago perfecto o propiciación por la falta cometida. Tengo algunas preguntas para compartir. ¿En qué áreas de tu vida necesitas que el Señor te ilumine más?
Tal vez tus pensamientos no son positivos, o hay una necesidad de perdonar, o alguna falta de confianza en el Señor. ¿Cómo sabemos que estamos caminando en luz? ¿Qué significa para ti tener cuentas cortas con Dios? ¿Quién nos convence de pecado según Juan 16:8? ¿Y quién nos guía a la verdad según Juan 16:13? En tercer lugar, la fe genuina se evidencia en un amor a nuestros hermanos. Primero de Juan 2, del 3 al 11. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando conocemos a Cristo y tenemos comunión con Él, entonces queremos y anhelamos guardar sus mandamientos. Nos enseña que una evidencia de amarlo es guardar la palabra. Esto es tenerla presente y atesorarla. Así lo mencionó el rey David en el Salmo 119, versículos 97 y 98. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Otra realidad que nos instruye Juan es que cuando se ama al Señor y su palabra, se ama también al hermano, se ama al prójimo. No puede haber comunión con Dios si estamos en mala relación con los más cercanos. Así nos enseñó el Señor Jesús en la parábola del buen samaritano, en Lucas, el capítulo 10, el versículo 29 al 37. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Quiénes son tus prójimos? ¿Hasta qué punto debemos ayudarlos? ¿En qué maneras prácticas puedes colaborar en casa, ayudar en el trabajo, en la iglesia, para hacer práctico este amor? Para finalizar, recuerda lo siguiente: el que hace lo malo aborrece la luz y por ende a Dios y a su hermano. El que busca la luz quiere corregir su vida y que el Señor lo guíe a hacer lo bueno y lo que le agrada. Según dice Juan, el capítulo 3, versículos 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que el Señor te bendiga.